Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fuera de Escala. Mi nombre es David León, diseñador gráfico y arquitecto. Y mi nombre es María José Martínez, también soy arquitecto y hoy sobre qué estaremos hablando, David. Hoy vamos a hablar sobre los espacios de trabajo y estudios dentro del hogar. Ajá. Muy bien. Bueno, Bienvenidos a Fuera de Escala. Bueno, David, hoy estaremos hablando sobre los espacios de trabajo y estudio dentro de casa. Lo que llaman el home office Y el homeschool. ¿Qué tal? O sea, ¿cómo te has llevado tú en todo este tiempo con eso y cómo vamos a llevar la conversación para hacerle entender a la gente como que cuáles son las cosas que debe tomar en cuenta desde lo más básico como un enchufe hasta las condiciones idóneas para hacer esas actividades? Podemos hacer como una aclaratoria del concepto. He estado viendo últimamente que compra tu home office y entonces cuando ves la cosa es un escritorio. Exacto. Eso no es un home office. Home office. Ni homeschool tampoco. Exactamente. Home office No compras va... un salón y se lo pegas a tu casa. Exactamente. Ni una oficina que se la pegues a tu casa. Home office es un espacio, o sea, es un área dentro del home, o sea, dentro de la casa, de tu espacio, de tu hogar, donde tú destinas única y exclusivamente, en teoría, para ese uso en particular. En el caso del office es para trabajo, exclusivamente para trabajo, y en el caso del homeschool es para recibir clases e-learning a través de internet, pues. De eso va el concepto realmente. Y los muebles, bueno, son los que te asisten a que eso realmente tenga como esa funcionalidad en particular. Correcto. Pero la cosa realmente habla es de un espacio, no de una pieza de mobiliario. Eso es algo que me parece elemental, pero lo he visto como con mucha confusión en la gente. Me compré este home office. Es lo que dice, no te compraste 20 metros cuadrados y se lo pegaste a tu casa de pronto. Una pepa. Exacto. Exactamente. Entonces, bueno, yo quisiera que lleváramos la conversación como desde las cosas más básicas que debes tomar en cuenta hasta cuál es el espacio ideal dentro de tu casa que sea para esas actividades. Sí. Y también está bueno hacer la salvedad de que no todo el mundo tiene a su disposición un cuarto dentro de su apartamento o casa para destinarlo específicamente a eso. Que eso sería como la condición ideal. Entonces podemos partir de la condición ideal. Exacto. Y después ver de qué manera podemos ayudar a que la gente configure ese espacio dentro del metraje cuadrado que dispone para eso, pues. Ok. Sí. Yo creo que nosotros como estudiantes de arquitectura tenemos cierta ventaja en el asunto, y digo no tanto por la carrera, sino porque, bueno, cuando uno está estudiando, el cuarto de pronto se convertía en una invasión sensacional de cartón y retazos, y entonces ahí uno desde el primer semestre aprendió a vivir como en esa división del cuarto, de que es una oficina, un estudio de arquitectura, la mitad. Ajá. Y la mesa de dibujo, que es súper incómoda en cualquier lugar. La cámara, el espacio para la maqueta, entonces uno terminaba como arrimando justo los 40 centímetros que hacía falta para poner el cuerpo y 4 horas y después otra vez y pegas. Esa es la versión bizarra de un home office, pero básicamente es ponerle orden a ese desastre y convertirlo en una cosa realmente funcional. Eso es cuando te toca dividir. En tu caso, ¿cómo hiciste? Te tocó compartir tu cuarto y picarlo así tal cual, mitad para descansar y la otra mitad para generar proyectos. Fíjate algo, cuando hacía mis entregas sola, podía estar dentro de mi cuarto, pero muchas veces habían amigos y hacíamos la invasión en la sala y en el balcón. Entonces la sala, la mesa de comedor, era el área de trabajo para todos y el balcón con un mega sofá cama era el área de descanso. ¿Durante cuánto tiempo fue esa invasión sensacional a la casa? Bueno, la única que fue en realidad, que fue en mi tesis, fue como 5 días. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Buenísimo. ¿Sí? Sí. La gente en tu casa te... Bueno, obviamente mis padres me apoyaron porque querían que terminara y estuvo bien ese proceso de campamento por una semana. Pero obviamente no es algo normal, ¿no? Entonces, Claro. bueno. Ese desorden es insostenible en el Exacto, tiempo, pues. claro. Bueno, para mí lo es. Claro. Además que no vas a tener siempre esa cantidad de gente en tu casa para En eso. tu office. Exacto. Entonces, bueno, yo quería arrancar esto con cosas elementales que quizás a veces la gente no lo piensa, pero bueno, es lo básico. ¿Qué necesitas para tener un espacio de oficina o un área de estudio? Bueno,
que el área que escojas tenga buena conexión a internet, es decir, o hay un punto de red o el wifi llega a donde te vayas a sentar. ¿Por qué? Porque si no vas a sufrir. O sea, es un punto álgido. Si no llega el internet, pues no va a funcionar porque para ambas actividades seguramente necesitas internet. ¿Qué otra cosa? Elemental, súper elemental, un enchufe, por lo menos. Por lo menos uno. O sea, tiene que estar muy cerca. ¿Por qué? Porque, bueno, no puedes... O sea, mucha gente lo hace porque no le queda de otra, pero bueno, se ubican en un sitio y dejan el cable de la laptop, el cable de la computadora, tensado y, pues, por supuesto es incómodo, es peligroso para la gente que conviva contigo. ¿Qué otra cosa? Bueno, iluminación. También es importante que, bueno, que tengas buena iluminación, más allá de la pantalla del teclado que puedan ayudarte a eso. Y una buena silla y un buen escritorio. Si el escritorio de tu casa, bueno, tiene que ser el comedor o tiene que ser alguna otra mesa, bueno, adaptar tu silla o adaptar todo para que quedes a la altura de la pantalla, ¿sabes? Que no te tengas que encorvar, que eso no te genere a futuro problemas corporales. Estoy de acuerdo. Yo creo que eso es elemental, tanto adultos como adolescentes, como niños, que ahora lo tienen que hacer por distintas razones. Creo que hay que cuidar muchísimo la postura porque, bueno, hay que evitar enfermedades a futuro, ¿no? Sí, pasa mucho que la gente hasta esta época había pensado en esas áreas como una cosa de fin de semana. O sea, cuando tengo que terminar este proyecto el sábado. O sea, bueno, que tanta cosa, es cualquier silla que agarro del comedor y la pongo ahí, total, lo que voy a estar son 4 horas. A pasar de eso, a esta área improvisada, a un lugar en el que ya tienes que pasar todo el día, todos los días, 8 horas, ya funciona más como oficina, empiezas a entender la importancia de eso, de todo eso que acabas de decir. De la ergonomía, ¿no? Claro. La importancia de la ergonomía. Y que ya no es improviso, sino que es de manera permanente, o sea, de qué manera tú resuelves esas áreas de manera permanente. A mí así como tú acabas de hacer la lista de equipamiento, a mí me parece también importante hacer como la lista de la condición espacial. Y me gusta mucho eso porque se puede traer cosas que hemos conversado en temas anteriores. Por ejemplo, cuando hablamos de las habitaciones, el tema de los cerramientos, el carácter de los cerramientos. Me parece que esto aquí es donde tiene como comida y sentido. Porque si tú tienes la suerte de tener una habitación a la que puedas cerrar la puerta, porque a lo que voy es que me parece muy importante que tanto para la oficina en casa o la escuela en casa, el tema de la privacidad es muy importante. O sea, que te permitas de algún punto desconectarte del resto de la casa, porque bueno, para evitar las molestias y más que todo poder concentrarte a lo que estás haciendo, ¿no? El que tiene un cuarto para eso, digamos que tiene parte de ese trabajo ya resuelto, pues bueno, con cerrar la puerta tiene, ¿no? Correcto. Pero ¿qué pasa cuando tú le robas a otra área de la casa espacio para generar ese nicho ahí de trabajo o de educación? Que puede ser un balcón, que puede ser una sala, que puede ser de pronto... El comedor, la cocina. Exactamente. Entonces, claro, cuando es la mesa del comedor, uno, bueno, pone la laptop y tal, un ratico y se va. Pero cuando yo necesito el espacio permanente, que tenga un carácter como más permanente, el cerramiento es importante para generar como esta sensación de, bueno, de aislamiento a cierto punto. Y usar cerramientos permeables. Ajá. Lo que siempre pongo el ejemplo que tú resolviste en este apartamento pequeñito, el de Buenos Aires. Ajá. Sabes que lo que divide el común de la habitación es un muro calado de madera, donde un día van libros, otro día no. Ajá. Poder generar como ese nicho a punta de mobiliario que te funcione de paraván, me parece una solución súper óptima para espacios comprometidos, que compartas con otro uso o que le robes a un uso anterior para generar esto del nicho. Ajá. O apoyarte en el mobiliario y en el cerramiento. Esa siempre es una opción que hay que considerar, porque siempre mucha gente lo ve como que, bueno, me compré este mueble, este escritorio, que tiene tanto por tanto, y esta sillita, bueno, ya resolví el puesto de trabajo. Y la verdad es que lo resolviste en un 50%, porque hasta que no tengas aterrizado el cómo me aíslo del resto y que el resto de la casa entienda que no lo puede transgredir. Lo sentimos. Sí. Eso forma parte de cuando no haces la división correcta entre trabajo y puedes fácilmente usar las ollas de la cocina. Exacto. Y se meten en la grabación del podcast, por ejemplo.
Hola, queremos aprovechar esta pausa para agradecerle el apoyo a toda nuestra comunidad fuera de escala. Y recordarles que nos siguen por nuestras redes sociales en Instagram y en YouTube, @fuera de escala, y por las plataformas de audio Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor y ya. Y ya. Y queremos agradecer a nuestros patrocinantes, Cerveza Casa Coronarias, y a nuestros amigos de Conguá, @comeconguá en Instagram, que hoy nos trajeron unas costillas, pero no llegaron al intermedio porque estaban buenísimas. Eso. Salud. Entonces, salud. Eso, o sea, poder aislarte de alguna forma de todas las molestias del exterior. Eso es súper, súper importante. Generar una iluminación particular para ese, de manera independiente también. Sí. Forma parte de ese aislarte. Y cuando hablas de eso de aislarte hasta lumínicamente, bueno, no es para que te preocupes y que no tienes que romper el techo, a poner, no, o sea, existen lámparas o iluminación de apoyo que pueda mejorar eso. Que creo que es súper importante porque en el caso de los niños, si no los tienes bien activos, es como muy difícil que se logren concentrar. Y hablando de eso, me viene a la mente, ¿cuál podría ser la mejor área de la casa para estos usos? O sea, si particularmente yo toda mi vida tuve el escritorio para trabajar, para hacer tarea y todo, dentro de mi cuarto. Pero a veces la gente los médicos o a nivel de salud mental y de descanso, pues no recomiendan esto porque el área de descanso debe ser como sagrada. Entonces, compartir dentro de tu casa o juntar muchas actividades o transgredir, como hacíamos en la facultad, el espacio de descanso con una maqueta y que después no te acuestes o que tienes la escuadra clavada aquí y así porque no hay espacio suficiente para todo lo que haces, suele ser un poco... Sí, pasa lo que nos pasaba en la facultad, que de pronto lo aguantábamos las últimas 3 semanas del semestre, pero de manera permanente eso es insostenible. Exacto. Entonces es eso, cuando buscas que eso sea permanente, hay que resolverlo realmente. Entonces, ¿qué es lo ideal? Bueno, que busques un espacio dentro de tu casa donde puedas cumplir estas cosas y que además, bueno, tengas ventilación e iluminación, que es básica para todos los espacios. Y bueno, me viene a la mente otra cosa que no dije inicialmente, pero que también es una regla como básica. Intentar siempre ubicar el equipo electrónico, sea computadora de escritorio, PC, tablet, celular, con iluminación natural lateral o de frente. Si te pones de espaldas a una ventana y la ventana está abierta, o bueno, tienes una cortina, pues también puedes fracasar porque es incómodo, no ves bien, haces un esfuerzo extra que a lo mejor no te das cuenta conscientemente, pero también genera incomodidad. Lo ideal es que esa iluminación sea lateral. Es lo idóneo. Sí. Es lo idóneo. ¿Qué otra cosa podría ser? Estoy pensando. Sobre el tema de eso para home office está bien. Yo creo que cuando es para homeschool, el requerimiento a nivel de espacio es mayor. Totalmente. Estoy seguro. O sea, los niños necesitan... De pronto uno puede resolver la actividad de manera 100% digital, que eso es un tema que es cierto. O sea, nosotros podemos organizarnos en agenda, todo en la pantalla. Incluso hay gente que lo resuelve desde el celular o de una tablet, y el requerimiento de espacio, o sea, de superficie, es menor a que cuando usas cuadernos, plastilina, crayolas, colores, recortes, ¿sí? Se convierte un poco cuando nosotros hacemos maquetas. O sea, por más que lo quieras reducir, hay pliegos gigantes. Creo que los niños necesitan el contacto, bueno, para desarrollar la motricidad fina y todo ese cuento, que algún pedagogo de niños sabrá mejor, pero bueno, si tienen que rayar y tienen que tocar con las manos cosas, que de eso va lo de hacer tareas también. Hasta ejercicio están haciendo. Exacto. Entonces, ¿cómo es ese espacio para que el niño pueda estar sentado en el escritorio, pararse y estirarse, hacer, ¿cómo llaman eso en las oficinas? O sea, lo que es el recreo frente a la computadora es un descanso activo, algo así. Sí. No sé cómo es ese Pausa concepto. activa. ¿Y cómo o sea, es que eso? te paras del escritorio, te estiras y continúas. Porque en este cambio mundial, pues a uno como que el tiempo se le pasa de una manera distinta. Sí. Entonces, esas cosas
deben tener como un ciclo, o sea, los procesos de trabajo o de estudio, o sea, debe haber un tiempo, no puedes estar más de tantas horas sentado, tienes que pararte, eso. Entonces, bueno, eso, que tampoco se te haga incómodo hacer eso. Eh, Hay una cosa referente a eso que me da mucha risa y es que, bueno, ya existe mobiliario que se levanta contigo. O sea, yo soy de las personas que cuando estoy haciendo algo no me quiero parar hasta que termine. Entonces, bueno, ya tienes la posibilidad, si está dentro de tu bolsillo, comprarte un escritorio que se, Aprietas y el tipo se que se levante levanta y contigo tal. y tú sigues y te paras, estiras las piernas, no sé qué, lo sigues viendo, ajá, ya estoy listo, otra vez para abajo y seguimos de manera normal. A mí me gustan esos guillos. Algo que quiero decir que no es tan necesario, pero yo creo que es elemental para todos, es que cuando nos toca hacer, en el caso de trabajo, reuniones por Zoom y nos toca vernos las caras, señores, el fondo es elemental. Entiendo que bueno, que cada quien está buscando la manera y reorganizándose, pero si tú estás con un equipo de trabajo o hablando con algún cliente, pues no puedes tener guindada la ropa lavada, Exacto. ¿sabes? O no puedes tener la despensa abierta. O bueno, parte de tu familia dando vueltas por detrás, o el Exacto. perrito, o tu hijo. O sea, ya hemos visto demasiadas cosas por la internet muy graciosas. Que salen mal por no cuidar esos detalles. Correcto. Pero bueno, lo ideal sería que existiera un fondo que nos ayudara un poquito a... Es que de eso va lo que... Porque distrae también a los demás. De eso va lo que queremos transmitir. Entender que la cosa trasciende al mobiliario. De que la cosa realmente tiene que ver con una condición espacial. Sí, porque tienes que generar primero que el espacio funcione para eso. Y después que pongas un mueble de tanto por tanto, que sea de tal madera o de tal otra, que blanco, gris, es absolutamente secundario. Lo importante es que tú puedas generar unos límites, bien virtuales o físicos, que te permitan realmente concentrarte en eso que está pasando ahí adentro. ¿Sabes que ahorita recuerdo que un conocido la semana pasada me reí muchísimo con él porque vive con su esposa es maestra de un colegio súper reconocido acá en Caracas, y cuando ella está dando clases, él tiene que salirse de la casa. Y no es porque el apartamento sea pequeño, sino que hasta el ruido de la poceta cuando él entra al baño desconcentra a los niños. Wow. Entonces él ha decidido salir de su casa y hacer otra cosa mientras su esposa está dando clases. Porque si entra al baño, le molesta. Si abre la nevera, le molesta. Si se acuesta y quiere ver televisión, o sea, hasta el teclado. Y eso, bueno, nos hace otra vez pensar de, bueno, ¿cómo te aíslas? O sea, puede existir a lo mejor algún paraván, algo que genere como ese espacio de privacidad y un poco de acústica. No sé si la palabra es acústica, pero bueno, ese aislamiento acústico sí. que sincerar el requerimiento. Es que ya está la clave, realmente. O sea, entender de qué es lo que vas a hacer y cuáles son tus necesidades como persona, que hay gente eso, que de pronto el mismo uso, en tu caso, no tiene el mismo requerimiento espacial que en el mío, pero de pronto yo lo resuelvo más chiquito o al revés. Yo sé que yo soy un gran consumidor de espacio, o sea, yo no puedo en eso de un escritorio, nada, yo lo voy a llenar de cosas y el piso de cosas y voy a traer otro mueble, porque bueno, yo funciono así y yo estoy consciente que eso es así y siempre a los sitios donde yo habite voy a destinar una gran parte de metraje cuadrado solamente para eso. Y bueno, mi familia lo entiende y así es David y bueno, y no podemos hacer nada. Y como sé que hay otras personas que lo que necesitan es ponerse el laptop en la cama y su home office no es otra cosa, sino que un pad que se ponen aquí para que ponen el laptop y ya está, ese es el home office y ahí son felices. Lo hice mucho en la universidad, estaba cansada y me acostaba en la cama, me ponía 5 almohadas y con una tabla sobre mis piernas podía trabajar perfectamente. Y hay piecitas mobiliarias que se meten debajo de la cama y es como una bandeja y tal, no sé qué. Pero eso es transgredir de alguna manera los límites y la calidad de los espacios. O sea, eso, si lo tienes que hacer, está bien que lo hagas por algún momento, pero no debe pasar. Porque bueno, así como no te bañas en la cocina, pues no tienes por qué trabajar en la cama. Es verdad, es verdad. Sí. Entonces, bueno, o sea, es como la dinámica de entender cuál es el lugar adecuado dentro de las casas, de tu casa y la condición que tengas para que sea el mejor lugar. Sí, conocer cuál es tu requerimiento real a nivel de espacio
cuánto metraje necesitas y de qué piezas de mobiliario necesitas, ¿sabes? Surtirte, comprar, adquirir o de pronto reciclar cosas que tenías por ahí guardadas y para condicionar ese lugar a tu requerimiento de trabajo de acuerdo a lo que hagas, en el horario en que lo hagas, en el que necesites hacerlo, cuál es el tipo de actividad que vas a generar ahí, porque de pronto una actividad creativa tiene como licencia de que seas un poco más mano suelta, pero si tienes que ser un poco más formal, esto que decía María José de las reuniones, piénsalo y tómalo en cuenta. Y ten todas esas consideraciones al momento de, bueno, decidir dónde y cómo te vas a apropiar del espacio. ¿Sabes qué? O sea, hablando de esto, pues me tocó con 2 personas durante todo este tiempo solventar ese espacio para trabajar. Uno de ellos me dijo como que, mira, no tenemos un escritorio en la casa, nunca en la vida nos había pasado esto. Ahora tenemos que trabajar desde casa y vivo en una casa y no sé qué hacer. Aunque era una casa, era muy pequeña. Y el único espacio donde había un escritorio era en el cuarto del hijo. Entonces era muy cómico porque, o sea, la madre, que era la que tenía que trabajar, era administradora, carpetas, papeles, no sé qué. Entonces era la cama del chamo llena de papeles, en una litera, con un escritorio abajo, con unas escaleras para subir a la cama, y era el niñito arriba así, con cara de frustración, y ella en cada escalón de la escalera había un papel. Invadido el cuarto. Descubrimos que dentro de la casa, bueno, solo podíamos utilizar parte de un pasillo que era bastante amplio para colocar el escritorio. O sea, en esa oportunidad, bueno, ellos lo ubicaron, o sea, ubicaron esa zona súper bien y bueno, sí hubo que hacer la adaptación de poder tener enchufes, no había suficiente luz y tuvimos la oportunidad de sacar de la lámpara de techo algún cable para conectar con el nuevo mueble. Y bueno, funcionó. También me pasó con otra conocida que tiene 2 hijos, una bebé de 2 años y un bebé de 5 años. Te podrás imaginar lo complicado que puede ser para ella que los niños se concentren. Claro. Entonces, entender que, bueno, que había que adaptar el mobiliario para niños, porque si lo sientas en la mesa de comedor, por más esfuerzo que haga un niño de 5 años, nunca le va a llegar la pantalla. Claro, entonces están como así, o se encorvan, o bueno, o sea, generan una serie de incomodidades. Y más allá de eso, bueno, si los metes en el cuarto, entonces ellos entienden que el cuarto es el área de descanso o de juegos y ahora va a ser el área de estudios, pero ¿cómo es eso en la mente? Entonces, ¿cómo formas tú a estas personitas que están creciendo y entendiendo un montón de cosas y que la cosa no sea un pastel en su cabeza? Porque tú los estás enseñando y ellos tienen o sea, el colegio te forma alguna conducta con disciplinas y no sé qué, y por eso, bueno, te mandan a poner ahora en casa el uniforme, aunque estés en casa, y bueno, ¿cómo generas esa dinámica dentro de tu casa para que ellos entiendan que aunque no están yendo al colegio, bueno, el colegio vino a la casa? Sí. La solución está o sea, desde mi punto de vista, en ya tener conciencia de que hasta esta época las soluciones a esa problemática se habían manejado con una mesita, porque no era otra cosa sino que el carácter temporal de esto. Esto es por el sábado, esto es por el fin de semana. ¿Qué pasa cuando ya lo empiezas a pensar de que es de manera permanente? Cuando haces ese cambio, pero realmente a lo interno, es que empiezas a desechar algunas soluciones y a tratar de darle respuesta de un poco más definitiva y reales a que la cosa funcione como debe funcionar. Exacto. Bueno. Entonces, bueno, díganos qué han hecho ustedes en sus casas para adaptar sus espacios de trabajo. ¿Qué ha sido lo mejor, o sea, qué ha sido lo mejor de este aprendizaje? Y bueno, creo que ha sido todo por hoy. Todo por hoy. No nos vamos sin recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Instagram, @fuera de escala, y igual en YouTube. Y en nuestras plataformas de Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Anchor. Sí, señor, donde puede conseguir todo nuestro contenido en formato audio. Así es. Muchas gracias a nuestros patrocinantes, Conguá y Casa Coronaria. Chao.